Saludos, hermanos, Dios les bendiga a todos. Bueno, estamos hoy a unos minutos, a unos 3 o 4 minutos de iniciar nuestro culto. Le invitamos, se le va a pasar el link a los hermanos que no tienen Facebook para que se pueda conectar en vivo. También la enseñanza del día de hoy se estará enviando por el canal de YouTube de Torre Fuerte de París, aquí en Herrera. Así que le invitamos, en unos minutos iniciamos. Sabemos que Dios siempre tiene una palabra. Dios tiene una palabra siempre en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Y sabemos y estamos confiados de que el Espíritu Santo de Dios, una vez más, nos hablará a nuestro corazón. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y creemos en esta noche de que la palabra del Señor se ha convertido en una lámpara, aleluya, con el aceite correcto y la porción indicada, para que nuestras vidas puedan seguir transitando en el diario vivir, no hasta que seamos llamados por el Señor, sea que vivamos o que muramos, dijo el apóstol Pablo, somos del Señor. Y queremos pues hacer la invitación para que se una en unos minutos. Estamos por empezar ya solamente algunos toques técnicos. Le damos gracias a nuestras hijas que están ahí ayudándonos en eso. Y bueno, también queremos decirle que pronto le estaremos por anunciar a ustedes, cuál va a ser la nueva metodología de nuestros cultos en la iglesia, puesto que desde el lunes que se avecina han flexibilizado un poco la norma de las cuarentenas. Así que ahí estaremos con los líderes. Para llegar a un consenso, un acuerdo de qué manera podemos seguir llevando la palabra del Señor. Pero sea por redes, sea presencial, de la forma en que Dios nos permita y de acuerdo a la estrategia que cada lugar y cada pastor tenga, la palabra del Señor será siguiendo predicada en cualquier parte del mundo y de cualquier forma. Algunos abrirán sus templos esta semana que viene, y gloria a Dios por eso. Otros permanecerán cerrados y seguirán en las redes sociales, y cada pastor con lo que Dios le da. Recuerde que cada uno tiene una porción diferente, como el Espíritu Santo trabaja con el pastor y con el lugar donde está. Así que en algunos momentos, hermanos, estaremos transmitiendo ya casi en algunos minutos. Le invitamos para que en esta noche usted separe un tiempo del precioso día que Dios nos ha dado y podamos nosotros compartir una palabra y podamos ser una voz de bendición en medio de un tiempo tan difícil como este. Vamos a orar en esta noche, amén. Vamos a orar para dar inicio, vamos a iniciar. Ahí le están mandando a los hermanos para que usted se conecte. Y gloria a Dios si lo logra hacer, gloria a Dios. Creo que es la voluntad del Señor que la palabra del Señor sea predicada y nosotros podamos recibirla con un corazón sincero y humilde. Oramos al Señor y usted me acompaña ahí donde está. Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has permitido tener, oh Dios. Gracias por las fuerzas que nos has dado. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por llamarnos en este tiempo, Dios. Gracias. Gracias por esta tierra, bendita y hermosa nación llamada Panamá, abundancia de peces. Gracias, Señor, por cada autoridad eclesiástica. Señor, gracias por nuestro concilio, Asambleas de Dios y sus representantes a nivel nacional, por la junta directiva, por las zonales, por las distritales, circuitales. Gracias por cada pastor en cada punto geográfico de nuestro país. Gracias, Señor, porque sabemos algo, Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así que en esta noche agradecemos, Señor, si es en la montaña, si son en los lugares públicos, si usted está en su casa, ahí en la comodidad de su casa, si usted está en su oficina. Le invitamos para que en esta noche usted separe este momento y que el Espíritu Santo de Dios pueda encontrar un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón abonado con su presencia, con el temor, con la pasión, y que en esta noche nuestro oído pueda ser abierto y que podamos escuchar la voz de Dios
Señor, en esta noche abre nuestro corazón y nuestro oído y lo presentamos delante de ti, oh Dios, para que todo lo que hagamos en este tiempo, 1 hora aproximadamente, todo sea dirigido por tu Santo Espíritu y que todos los pensamientos sean unidos a la voluntad perfecta del Espíritu Santo y que todo lo que hagamos hoy, que todo lo que digamos hoy, que todos los pensamientos bíblicos divinos sean dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Que tú tomes el control de la mente del hermano, del amigo que está ahí del otro lado de la pantalla. Toma el control, toma las fuerzas, toma el alma, toma los pensamientos, toma, oh Dios, los sentidos, los sentimientos, las emociones, la conciencia y las dos partes principales del alma. Toma nuestra mente y toma nuestro corazón. Y permítenos, Señor, en este momento ser humildes ante ti, para recibir una palabra, porque es necesario, así como nosotros nos alimentamos físicamente, también que nuestra alma se alimente, nuestro espíritu, aleluya, nuestro espíritu se alimente de la palabra del Señor, porque Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, así que en esta noche, oh Dios, ponemos este tiempo en tus manos y agradecemos al Eterno, al único Dios inmortal e invisible, aleluya, para que Él nos dé la dirección correcta y que tu pueblo sea pastoreado, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, los aires, nuestro corazón, nuestra mente, gracias por tomar el control absoluto, Dios, y que no haya nada ni nadie que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a los hermanos de aquí de París, de Torrefuerte. Bendiciones a todos los que se están conectando y a algunos otros hermanos que no sé, no los conozco, estoy viendo algunos nombres ahí, pero le bendecimos en el nombre de Jesús y acompáñenos en esta hora a entrarnos en la palabra del Señor. Amén. Bueno, quisiéramos hablar hoy sobre un tema basado en la vida de Moisés. Quisiésemos hablar hoy sobre el tema, lo hago a mi manera. Quisiera hablar sobre ese tema. Bendiciones, hermano César Rodríguez. Quisiéramos hablar sobre ese tema, lo hago a mi manera. Y es que el mundo presenta tantas situaciones que en muchas formas el hombre y la mujer tienen que tomar decisiones. Y el hombre tiene dos maneras de tomar decisiones. Número uno, lo hace a su manera. O número dos, lo hace a la manera de Dios. Y yo creo que Moisés, desde que estaba en el vientre de su madre, desde que fue concebido, desde que nació, Moisés experimentó situaciones adversas. Creo que todos pasaremos por aquí tarde que temprano y tendremos que decidir, ¿lo hago a mi manera o lo hago a la manera de Dios? Cuando Dios quiere cambiar la historia de una nación, de un pueblo, o de una persona, o de una familia, o de una institución, Dios no comienza cambiando la historia con una gran batalla. No. Dios comienza cambiando la historia con un bebé. Israel tenía 400 años de estar esclavo en el imperio más poderoso de aquel tiempo, la primera nación más poderosa del mundo de aquel tiempo, llamado Egipto. Y Dios pudo haber usado muchos métodos para hacer cumplir su promesa y su palabra dada al patriarca Abraham, pero Dios quiso cambiar la historia de Israel por medio de un bebé llamado Moisés, que significa sacado de las aguas. Las lágrimas fueron las primeras armas de Dios que usó en la batalla contra Egipto. Recuerda que cuando el niño cumplió 3 meses había un edicto, y el edicto
decía que todo niño nacido tenía que ser lanzado al río. Moisés nació en desventaja, pero Dios usó las lágrimas y el gemido de un niño, gloria a Dios, como la primera herramienta en la batalla de Dios contra la gran nación de Egipto. Y es que cuando tiene 3 meses, ya su madre no podía callarle la boca a Moisés. Ya Moisés estaba llorando de una manera impetuosa, de una manera que atraía y llamaba la atención a los soldados egipcios. Y Dios usa como arma las lágrimas de este niño. Su madre a los 3 meses no lo puede esconder ya, y decide hacer un arca, una cosa calafateada, un Moisés como le llaman hoy, una canastita, algo parecido al arca de Noé. Según algunos historiadores, la confección del pequeño, ¿cómo le llamo? Donde fue puesto Moisés, que hoy se le llama Moisés, ¿no? La canastita. Algunos historiadores dicen que esa canastita tenía algún material muy igual al que usó Noé en el tiempo del diluvio. Gloria a Dios por eso. Estaba bien asegurado. Desde su nacimiento Moisés libra grandes desafíos, pero desafíos de la mano de Dios. Hasta que después de casi 40 años, el libro de los Hechos nos indica a nosotros que uno de los diáconos llamado Esteban, que tenía el don de la predicación, cuando estaba el Espíritu Santo sobre él y está disertando una tremenda palabra de parte de Dios, donde los ancianos y los fariseos dicen que crujían los dientes, porque este hombre Esteban hablaba con una autoridad delegada del cielo. Pero en medio de su predicación, este hombre llamado Esteban dijo algo de Moisés muy interesante, que a los 40 años Moisés tuvo la necesidad de visitar a sus hermanos judíos. Y al ver que uno de ellos era maltratado por un oficial egipcio, lo defendió a tal punto, a tal manera, que mató al soldado, pensando que sus hermanos lo entenderían. Lo ocurrido, y prácticamente adelantándose 40 años en el tiempo de Dios. Él quería hacer lo que Dios había estipulado que él hiciera, pero lo estaba haciendo en un tiempo adelantado, 40 años antes. Lo estaba haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Cabe destacar que los egipcios adiestraron a Moisés en toda clase de sabiduría. Este hombre fue un hombre poderoso en palabras y en hechos, dice el diácono Esteban en el libro de los Hechos. Egipto tenía la civilización más moderna, académica, científica entre las culturas de aquel tiempo, siendo razonable pensar que fue instruido en geografía. Moisés era todo un hombre lleno de letras, de geografía, de historia, gramática, escritura, literatura, filosofía y música. Era un hombre poderoso en palabras. Eso aprendió desde que fue rescatado del río y llevado al palacio del faraón. Y esa fue la enseñanza de la madre adoptiva de este niño. Y según, si la pareja del faraón y el faraón actual, posiblemente Ramsés III, si ellos no pudieran tener hijos, la ley autorizaba a esa muchacha que adoptó por tener sangre de la realeza egipcia a reclamar el reinado en su hijo adoptivo. Así que
Egipto dedicó todo lo que tenía para la formación de un gran líder. Conociendo este breve perfil de Moisés, queremos entonces en esta oportunidad hablar sobre la primera experiencia que tuvo este hombre como un líder natural. Y hay que tener cuidado cuando las habilidades naturales son las que nos hacen a nosotros liderizar en el lugar de Dios y en el tiempo de Dios. Moisés tenía todas las habilidades, sí. Tenía toda la experiencia de 40 años, sí tenía toda la experiencia de 40 años, pero solamente tenía la experiencia y el conocimiento de un liderazgo natural y no como un líder dirigido por Dios. Hay que tener cuidado cuando es nuestra capacidad humana la que se antepone ante la dirección y formación por parte de Dios para nosotros emprender algo aquí en la tierra. Y basado en esta introducción, queremos entonces tener la lectura en el libro de Éxodo capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15. Abra su Biblia ahí donde usted está. Éxodo capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés vio a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nada, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y recalco aquí, hablaremos sobre el tema: ¿lo hago a mi manera o a la manera de Dios? Hubieron algunas cosas que sucedieron en este pasaje, en este capítulo 2 del libro de Éxodo, pero muy interesantes. Ya Moisés había cumplido 40 años, estaba lleno de conocimientos. La historia, por parte del historiador Josefo, indica que Moisés entraba y salía del gran imperio egipcio como un gran líder de guerra cuando le correspondía a la milicia de Egipto ir a la guerra contra otras naciones. Moisés lideraba, Moisés iba adelante, y Moisés entraba y salía del gran imperio egipcio. Durante 40 años Moisés nunca dejó de estudiar. Incluso algunos consideran que estudió en una universidad que hoy pudiera ser llamada la Universidad del Sol. Quiere decir que no solamente fue instruido en las cosas de conocimiento humanístico, filosófico, sino que también Moisés fue instruido en idolatría estando en la nación de Egipto. Israel, que todavía es una nación siendo oprimida por el imperio más grande, no ha dejado de multiplicarse, no ha dejado de traer hijos, traer hijas, y no ha dejado la continuidad, porque el favor de Dios acompañaba a Israel. Aunque Israel seguía siendo esclavo, Israel tenía, aleluya, un gran perfil a avanzar y no a detenerse. Cumplidos los 40 años, Moisés sale, tiene una necesidad, porque había sido educado, sí, en tantas cosas egipcias, pero su madre, que de una manera milagrosa Dios permitió que fuera la que lo amamantara y la que lo cuidara, y a cambio de eso la hija del faraón le dio o le pagaba a la propia madre, sin saberlo, para que cuidara al niño. Y a los 40 años ya Moisés debía saber que no solamente
solamente él era parte del imperio más poderoso del mundo, sino que él tenía sangre de esclavos. Y la sangre lo llamaba. La sangre lo llamaba. Había algo en él que se despertó a los 40 años. Es que cualquiera puede estar bajo el yugo del pecado, de la esclavitud, pero cuando Dios llama a alguien, le pondrá el deseo de salir y empezar a ver y a oír cosas que antes no oía. Es por eso que a veces la gente pasa por la iglesia y hay algo que lo ala, hay un imán que lo atrae. Esa es la presencia del Espíritu Santo, porque hay sangre, aleluya, no de estar en el mundo, hay sangre de pertenecer al linaje del pueblo de Dios. Y esto le ocurrió a Moisés. Esto le ocurrió a Moisés. Moisés salió a los 40 años y empezó a ver cosas y a observar cosas. Número uno, lo primero que observa Moisés. Moisés observó las injusticias que se hacían en el pueblo, contra el pueblo de Dios. Hermanos, y Moisés era un hombre justo. Moisés sabía de dónde había venido. Moisés sabía su historia. Pero Moisés todavía no había tenido un encuentro personal con Dios. Él sabía, producto de que su madre había tomado tiempo para decirle a él quién era él. Aleluya, de dónde Dios lo había librado. Y había en la sangre de Moisés el deseo de seguir investigando. Hasta que a los 40 años él sale y lo primero que él observa es las injusticias que se practican con el pueblo originario de él. El mundo está lleno de injusticias. Y el hombre y la mujer de Dios, la iglesia del Señor, el pueblo santo de Dios en el mundo, tiene que aprender a reaccionar ante las injusticias que se dan. Y es que donde usted quiera que vaya, hay injusticias. Se practican injusticias en las familias. Se practica injusticias en los trabajos, en los empleos. Se practica injusticia cuando usted sale a una institución pública. Se practica injusticia con la corrupción que, aleluya, inunda a los países. Se practica injusticia en el juez. Se practica injusticia con las autoridades. Hay injusticia en las escuelas, en las universidades. Hay injusticia hasta en las iglesias. Se practica la injusticia. Pero la gran interrogante que cabe aquí es: ¿cómo reacciona el hombre o la mujer que ha sido llamado por parte de Dios ante las injusticias? ¿Cómo se reacciona ante eso? Porque hay que tener cuidado. Porque o lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios. Este es el tema de hoy. O lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios. Moisés vio injusticia y Moisés reaccionó de inmediato ante las injusticias y trató de resolver el problema. Pero ¿sabe algo? Lo trató de resolver sin la dirección y sin la ayuda de Dios. Y hay que tener cuidado cuando nosotros somos garantes de las injusticias que se cometen, pero al momento de reaccionar no reaccionamos de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, sino que queremos resolver los problemas a nuestra manera. O lo hacemos a nuestra manera o lo hacemos a la manera de Dios. El mundo tiene una manera de resolver problemas. No sé si le ha pasado alguna vez, alguna vez usted hizo fila, ya sea en el hospital o en el supermercado, en algún lugar donde se haga fila. Y de repente alguien llegó de último y se coló allá de primero. No sé si le pasó a usted, pero a mí me ha pasado muchas veces. ¿Cómo reacciona el mundo? ¿Cómo reacciona una persona que no conoce a Dios y quiere resolver a su manera y no a la manera de Dios porque no lo conoce? Empieza el desafío, empieza la gritadera. Ha habido hasta discusiones y peleas físicas, producto de que alguien llegó tarde y se coló en la primera fila y se puso de primero allá y pasó por encima de todos. ¿Cómo reacciona el creyente? Cuando uno va manejando, hermanos, y sucede algo en la carretera y le gritan de todo al conductor. ¿Cómo reacciona el mundo? De la misma manera. ¿Cómo debiera reaccionar un hombre o una mujer que conoce a Dios? Hace un tiempo fuimos con el grupo de Lisbat, dirigido por nuestro supervisor Raúl Núñez, nuestro pastor aquí del área.
Fuimos a Darién y cuando veníamos pasando por Panamá ya era de noche, íbamos a un lugar a comer al aire libre, allá cerca del mar, tremendo. Íbamos en una caravana, creo de 3 o 4 carros, y uno de los pastores que conducía uno de los carros iba bastante lento, y en Panamá como que no se puede andar lento. Eso es terrible allá, o la gente le anda con el pie en acelerador. Hermano, y un hombre nos pasó y sacó la cabeza y ha gritado cosas contra nosotros, que yo le voy a ser sincero, más de 4 quisimos que ese carro se parara, se volteara, se chocara, o tenerlo enfrente para decirle también, pero el mundo no puede hacer, no tiene la convicción de hacer las cosas correctas porque no conoce a Dios, y el creyente ante las injusticias no puede hacer lo mismo que el mundo hace. Nosotros somos diferentes y ante las reacciones de las injusticias nosotros tenemos que aprender a hacerlo a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. ¿Sabe cuál es la manera de nosotros? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, puñete por puñete. Esa es la manera de nosotros. Si hablaron mal de mí, voy a hablar mal de él también. Esa es la manera del mundo. Y cuando no está Dios en el asunto, nosotros hacemos a nuestra manera y no hacemos a la manera de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias? ¿Pero por qué Moisés reaccionó así? Moisés reaccionó así por 2 cosas. Número 1, Moisés no conocía bien a Dios. A pesar de que estuvo 40 años en el palacio y su mamá le daba algunas clases y le enseñaba desde pequeño, Moisés definitivamente que no conocía la voz de Dios. Era un tabú, era un misterio hablar del nombre. Era prohibido por los ancianos de Israel hablar sobre el nombre de Dios. No podía hablarse de ese nombre. Era como algo escondido. Y Moisés actuó así al ver una injusticia, tratando de resolverlo a la manera de él y no a la manera de Dios. Número 1, porque no conocía bien a Dios. Pero el libro de los Proverbios, capítulo 3, del versículo 5 y el versículo 6, nos puede arrojar un poco de luces de cosas que no debemos hacer cuando tratamos de resolver un problema. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto es entregar en las manos de Dios cualquier problema que nosotros estemos pasando. Y cuando tú te fías de alguien, tú confías 100% en esa persona. Mira, cuando tú te montas en un bus, cuando tú te montas en un avión, cuando tú te montas en un tren, cuando tú te montas en algo y otro te lleva, tú estás confiando y fiándote de esa persona sin conocerlo. Y el sabio dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Moisés no conocía todavía a este nivel que no hay que apoyarse de la propia prudencia. No era la experiencia de Moisés de 40 años lo que lo iba a llevar a él a tomar una actitud correcta ante una situación de injusticia. No era su experiencia, no era la matemática, no era la filosofía, no era la historia, la gramática, la música, no era la geografía, no era nada de lo que había aprendido que lo iba a llevar a él a reaccionar de una manera correcta ante una injusticia. Y hay muchas injusticias que se dan, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Vamos a pagarle igualito como nos pagan a nosotros? No, no podemos. No podemos pensar que podemos fiarnos de nosotros. Tenemos que fiarnos de Dios. No podemos, aleluya, apoyarnos en nuestra propia opinión. Versículo 6 dice: debo reconocerlo en todos mis caminos y no debo ser sabio en mi propia opinión. Moisés tenía todo para decir: yo vengo del palacio, yo soy soldado,
heredero a la corona del faraón. Así que yo puedo hacer y deshacer. No, no podía, porque era un hombre marcado con, aleluya, el milagro de la salvación. Desde pequeño Dios lo libró. Era un hombre marcado desde el inicio, desde su nacimiento, para en el futuro, en el tiempo correcto, ser un hombre que iba a sacar a Israel de la esclavitud egipcia. Y él no podía comportarse, hermanos. Usted y yo no podemos comportarnos igual a como el mundo reacciona ante las injusticias. Tenemos que pensar diferentes que ellos. Tenemos que accionar diferentes que ellos. Aunque haya injusticia, nosotros no podemos reaccionar de una manera negativa. Si alguien te hace mal, la Biblia dice: vence al mal haciendo un bien. Esto no es ojo por ojo, esto no es la ley del talión. Si alguien te quita la manta, la túnica, la camisa, te lo voy a parafrasear. Si alguien te quita, aleluya, la capa, dale la camisa. Y si te pide la camisa, te la quita, dale el suéter por dentro. Al que te pide, dale, dice la palabra. No podemos reaccionar ante las injusticias de la misma manera que el mundo reacciona ante ellas. Pero ¿por qué Moisés reaccionó de una manera incorrecta? Repito, no conocía bien a Dios. Moisés se fió de él mismo. Moisés era en él mismo. Él tenía sabiduría en él. Se había apoyado en su propia opinión. Era sabio en su propia opinión. Y por esa razón Moisés, observando las injusticias, actuó de una manera incorrecta. Y su reacción ante ellas fue tratar de resolver el problema, pero sin la ayuda de Dios. Hermanos, cuando usted vea algo que sea injusto, cuando usted está en medio de una situación familiar, en una situación de vecinos, cuando usted está en medio de una situación laboral, cuando usted está en medio de una situación personal, cuando usted está en medio de una situación aquí en la iglesia eclesiástica y usted ve que se está practicando injusticia, hay problemas. El problema de Moisés es que tenía una incertidumbre: o soy egipcio o soy esclavo, ¿dónde estoy mejor? Había un conflicto, pero Dios a los 40 años le despertó el corazón para que fuera y viera lo que sucedía con el pueblo y mirara las injusticias que se hacían. Gloria a Dios. Aquí estamos de nuevo, hermano. La señal se fue un poco, pero gloria a Dios por eso. Aquí estamos. Decía, hermanos, que Moisés no había sido enviado todavía, pero Moisés quería hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Moisés quería adelantarse al plan de Dios. Y hay un problema cuando tratamos de adelantarnos al plan de Dios. Por eso es que cuando las parejas se casan antes de tiempo, del tiempo en la voluntad de Dios, usted encontrará no los problemas normales, problemas anormales en la pareja, que indica de que hubo un adelanto a la situación. A veces la gente pone, hermano, la carreta por delante y los bueyes por detrás. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso significa, hermanos, que primero romancearon, primero salieron en cinta y después se casan. Eso es poner los bueyes atrás y la carreta por delante. Pareciera como que violaron el tiempo correcto. Y Moisés tenía un problema. ¿Y sabe cuál es el problema de Moisés? Que quiso adelantar el llamado de Dios 40 años antes, porque Dios no lo mandó a él a hacer lo que él hizo. Dios lo que hizo fue recoger su error, porque Dios es un tremendo diseñador de nuestros errores. Los errores que nosotros cometemos, Dios los reconstruye, los rediseña y nos los devuelve en favor de Él. Yo no sé cómo Él hace, Él es Dios. Algunos dicen, pero yo difiero en este pensamiento teológico, que Moisés fue guiado por el Espíritu Santo a matar al egipcio. Yo no creo esto en lo personal. Respeto las diferentes posiciones teológicas. Aquí lo que hubo fue un hombre que reaccionó al ver una injusticia, y como no conocía a Dios, ni todavía era el tiempo enviado por Dios, tomó decisiones incorrectas. Hay gente que se adelanta las cosas y luego les va mal, y luego es la lloradera. Sí,
Hay viajes que se adelantan. Hay estudios, carreras que se adelantan. Hay relaciones sentimentales que se adelantan. Hay cambios de profesión que se adelantan. Hay cosas que se mueven, que nosotros provocamos que se aceleren. Hay un tiempo correcto y el tiempo y la voluntad es la perfecta, la que viene del trono de la gracia. Moisés a los 40 años pudo haber sentido el deseo de ir a ver a sus compatriotas siendo oprimidos, pero todavía no conocía a Dios ni tampoco había sido llamado por Dios. O lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios. ¿Qué otra cosa le pasó a Moisés aparte de que observó la injusticia? Número 2, fracasó intentando ayudar a sus compatriotas. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Por tratar de hacer un bien a alguien, por tratar de ayudar a alguien, por tratar de socorrer a alguien, ¿salió fue usted como el malo de la película o la mala? No me diga nada, usted está allá, pero creo que a alguno le ha pasado eso. Me recuerda una vez de muy jovencito, me gustaba y me gusta oír a un predicador, que Dios lo bendiga poderosamente, y yo lo escuchaba en la radio. Y en una ocasión yo estaba cuidando una casa allá en Puerto Armuelles, es una casa en la entrada del hospital, su propietario es un chino. Y yo ponía la emisora ahí, que se oía, iba y venía la señal de la emisora. Y recuerdo que el pastor que predicaba la palabra con mucha euforia, un hombre muy usado por Dios, Dios lo siga guardando y bendiciendo, decía que después del culto él se montó al bus porque no tenía carro para irse para su casa. Y cuando él va en esos diablos rojos, diablos negros, no sé de qué color, que Dios lo reprenda, el montón de gente, y el bus hizo una parada, y cuando el bus paró, él vio que un hombre tenía sometida a una hermana de la iglesia y le estaba dando puño y puño, puño y puño. Y el pastor pidió la parada en el bus, se baja del bus y le quita al hombre a la mujer porque ve que le está golpeando y ya le sacó sangre. Él pensó que estaba haciendo un gran bien, y la mujer de una manera rabiosa y llena de cólera le dijo: ¿qué está haciendo, pastor? Y el pastor le dijo: te lo estoy quitando de encima, que te está golpeando. Y le dijo: ese es mi marido, deje que él haga como quiera conmigo. Casi lo meten preso por tratar de hacer un bien. Moisés, por tratar de hacer algo bueno, intentó ayudar, pero fracasó. Muchas veces tú vas a hacer algo bueno por alguna persona o vas a tratar de ayudar a alguien, hermano, y eso se te va a venir encima a ti. Vas a quedar tú como el malo. ¿Cuántas veces uno a veces aconseja a las personas, hace esto y hace aquello, y sabe qué? Queda uno siendo el malo de la película cuando uno quiere ayudar a veces a la gente. Y el hombre y la mujer que han sido llamados por Dios tiene que saber que cuando van a querer ayudar a alguien, posiblemente usted y yo fracasemos en el intento de ayudar. Y esto fue lo que le pasó a Moisés. Pero yo creo que Dios estaba formando a este hombre para que este hombre fuera un gran pastor, fuera un hombre manso, porque le venía una tarea muy dura, hermano, y era guiar, primero sacar a Israel de Egipto, y segundo guiarlos por un camino que solamente algunos dicen que demoraba 2 semanas, le demoró 40 años. Tendría que él pastorear a una congregación de 2 o 3 millones de personas, y tenía que desde que el sol salía hasta que el sol se ponía estar ahí legislando, llevando leyes, hablando con el pueblo, intermediando entre las peleas y disputas de un montón de gente. ¿Usted se imagina eso? Pero en este momento Moisés fracasó cuando intentó ayudar. Moisés tenía buenas intenciones. En él había una buena intención y había un buen deseo para su pueblo. Pero Moisés necesitaba atender 4 cosas con respecto a este punto. Moisés necesitaba una formación diferente. Y eso es lo que
tanto nos cuesta a nosotros. El pueblo se había acostumbrado a ser un pueblo esclavo. El pueblo se había acostumbrado a ser un pueblo dominado. El pueblo se había acostumbrado a que lo golpearan. El pueblo se había acostumbrado a que mataran a sus niños. El pueblo se había acostumbrado a que le racionalizaran la comida y el agua. El pueblo se había mentalizado para ser esclavo toda la vida. Y qué duro es luchar con la mentalidad de las personas hoy. Qué difícil es luchar con la mentalidad de las personas, porque hay personas que ya no les entra absolutamente